pero también he tenido la oportunidad de ser underwriter. Underwriter, para quienes no los conocen, es la persona que de hecho aprueba el préstamo, es el que toma la decisión. Entonces tengo esa experiencia de qué ve una persona que aprueba el préstamo para poder estructurarlo de la manera correcta y que podemos llegar a ese objetivo. Tal cual como van a ver en las personas que estamos dando este seminario, nuestro propósito es siempre educar a la comunidad hispana, especialmente en nuestro idioma, ya que sabemos que a la hora de hacer una transacción tan grande como es la compra de una casa, es súper importante poder entender todos los términos, poder saber bien exactamente qué estamos haciendo y obviamente ayudarlos a crecer su patrimonio por medio de bienes raíces. Qué Entonces, bueno, Lina, gracias por esa maravillosa presentación. Ahora seguimos con María, que es la persona experta en este caso en el tema de preparación de taxes. Te escuchamos, María. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches a todos los participantes. Elena, Lina, agradecida totalmente por la invitación. De verdad que el trabajo de equipo ha sido sumamente satisfactorio. Mi nombre es María Eugenia Vera Cárdenas, nacida en Venezuela, ya con unos cuantos años acá en Estados Unidos. Soy agente de impuestos certificada por el IRS. Al igual que lo han dicho mis compañeras, nuestro propósito es educar a la comunidad hispana. La educación es la clave para optimizar y lograr el propósito que se desea, en este caso, el adquirir su primera vivienda, el adquirir su primera casa. Estamos acá para orientarlos y enseñarlos, para conocer de las formas fiscales, qué es lo que deben hacer y qué es lo que el loan officer requiere de ustedes para calificar, precalificar a la compra de su próxima casa. Excelente, María. Creo entonces que esto es una muy buena combinación entre el Realtor, que es mi persona, Lina como Loan Officer y la preparadora de taxes. Así que es una combinación perfecta. Gracias a las dos por este momento. De verdad que es maravilloso contar con la experiencia de todas. Hay personas que no están escuchando. De pronto pueden revisar su audio, por favor. Bueno, quiero contarles por qué estamos haciendo este entrenamiento, qué nos motivó a nosotras para poder asesorarlos y ayudarlos y acompañarlos en este proceso. En nuestra experiencia, yo como agente inmobiliario, en el tiempo que llevo trabajando, vemos con gran preocupación que son muchas las familias que quieren comprar su casa, pero el tema de los taxes es algo que, infortunadamente, algo que fallan en la mayoría de los aplicantes. Es por ello que este entrenamiento no solo va a ser una experiencia, sino que también va a ser una inversión a futuro. Yo creo que es muy importante saber de que ustedes pueden contar en este momento con el acompañamiento de nosotros y saber de que en este momento inicia un proceso de ustedes para que ustedes en estos futuros taxes que van a realizar en compañía con María o con el agente que ustedes lo requieran, la especialista en impuestos que ustedes lo requieran, van a tener un poquito más de idea de qué temas poner, qué no pueden omitir, o sea, tratar al máximo de manejar la información que estamos teniendo aquí. Yo los invito a que cojan papel y lápiz a todos ustedes para que vayan copiando las preguntas y les aseguro que de aquí van a resolver demasiadas dudas. Entonces, primer requisito es, les prometí a ustedes que vamos a abrir los micrófonos, los vamos a abrir, pero ahorita los tenemos en mute. Al finalizar el entrenamiento, les voy a solicitar que escuchemos, abran el micrófono, vamos a escucharles sus preguntas, que sean breves con la pregunta, porque la idea es cubrir el máximo que podamos hacerlo en el tiempo que tenemos destinado para este entrenamiento. Además, les tenemos una sorpresa. Les invitamos a quedarse hasta el final porque le tendremos un bono sorpresa que será demasiado interesante para aquellas personas que decidan contar con este equipo de trabajo para lograr el sueño de su casa propia. Así que vamos a iniciar con este proceso porque el tema es largo, así que vamos, let's go. Entonces, María, tú como experta en tema de taxes, en tema el tema pues que nos preocupa a todos,
cada año, que es el tema de la realización de nuestros taxes. Cuéntanos, ¿qué es lo más común que tú ves en el tema de los taxes? ¿Qué son esas claves que le podemos dar a nuestros clientes? ¿Cuáles son esas sugerencias que tenemos que darle a nuestros clientes para que ellos culminen con éxito la realización y se logre el objetivo final, que es nuestra casa? Te escuchamos, María. Adelante. Gracias, Elena, por la pregunta, bastante importante. Yo creo que la palabra clave a la hora de contactar a tu preparador de impuestos es pedirle una entrevista, ya sea que la declaración sea de manera personal o sea de manera remota. Tú tienes que hablar con tu agente de impuestos, explicarle o comunicarle cuál es tu propósito a corto plazo, a largo plazo, con tu declaración de impuestos. En la medida que la persona que te esté ayudando con los impuestos, conozca tu propósito, ¿ok? Viene la parte de demostrar un ingreso. Sabemos que es clave para que el loan officer te precalifique demostrar un buen ingreso. Entonces, palabra clave, entrevista con el preparador de impuestos. Segundo, planificar la declaración de impuestos para que ésta cumpla los requisitos que el loan officer requiere, valga la redundancia, para poder precalificarte. Vamos a hablar un poco de lo que son las formas fiscales que entregan acá en el país. O sea, si tú, y de las diferencias entre ambas. Si tú eres un empleado, recibes una forma fiscal W2, que ahora más tarde en una lámina siguiente vamos a ver a detalle, y una lámina, si eres trabajador independiente, recibes formas fiscales 1099. Pueden ser NEC, misceláneo, whatever, en fin. Las diferencias claves que es bueno destacar es la estabilidad que ofrece una forma versus la otra. Cuando una persona trabaja y su ingreso se lo dan anual con una W2, habla de una mayor estabilidad que un empleado que tiene con 1099, ya que esta persona es un trabajador independiente, él se establece sus horarios, los días a trabajar, en fin. ¿Ok? También es bueno destacar la manera como tributan. Con W2, usted prepaga los impuestos, el seguro social y el Medicare, mientras que con una 1099 usted no ha prepagado impuestos y a final de año se hace el ejercicio, o sea, ese ingreso bruto que generó, se le colocan los gastos para que el ingreso neto disminuya y ese va a ser su income taxable. En la siguiente lámina vamos a ver a detalle qué es lo que necesitan conocer de una W2, ¿ok? Aquí tienen la forma correspondiente. Primero, chequeen que sean las del año fiscal que vamos a reportar. No se nos vayan a mezclar las de los años anteriores, que sea 2023. La información primeramente del empleador en la parte superior del talón, luego en la parte de abajo la información del empleado, casillas importantes, la caja número 1, donde demuestra el ingreso total que tuvieron en el año. Caja número 2 corresponde al prepago de los impuestos, caja 4 a lo que aportó a Seguro Social y caja 6 a lo que aportó a Medicare. En la siguiente lámina vamos a ver una forma 1099, que es la forma que se generan a los trabajadores independientes. Primeramente también la información de la empresa, la información del trabajador independiente y solamente en la casilla 1 refleja el ingreso total que hizo en el año. A un lado aparece el Schedule C. El Schedule C o anexo C refleja el resumen de todos los gastos que incurrieron en el año haciendo ese tipo de trabajo.
Aquí no van gastos de renta, gastos de alimentación en el hogar, no, señor. Aquí solamente gastos relacionados a la actividad que refleja la 1099 NIC. Siguiente lámina. Bueno, ahí en la siguiente lámina, ya que entendimos qué tipo de formas podemos recibir, ¿verdad? Si podemos recibir una W2 o una 1099, ahora vamos a mirar cuando viene a la parte mía, que es la parte de la gente de préstamos hipotecarios, cómo el banco va a mirar este tipo de ingreso. Lo primero que tenemos que mirar es que vamos a tener que tener una historia de trabajo verificable. Hago el énfasis en verificable porque la forma de verificar es obviamente teniendo estas formas y los taxes a donde mostramos ese tipo de ingreso. Vamos a revisar los documentos que van a ser los talones de pago o pay stubs que usted recibe de su empleador. Vamos a revisar los últimos 30 días y vamos a revisar esas formas W2 de los últimos 2 años, en este caso 2023 y 2022. ¿Cómo vamos a mirar ese ingreso? Vamos a mirar el ingreso que usted está recibiendo en este momento, específicamente mucho en los talones de pago. Voy a mirar a usted cuánto le pagan por hora, cuántas horas trabaja y obviamente voy a usar sus formas W2 como referencia para ver qué ingreso ha recibido, cómo ha estado la estabilidad de ese ingreso y otros factores. En este tipo de ingreso también vemos que sí, hay personas que reciben una cantidad por hora, pero que también pueden recibir un tiempo extra o pueden recibir bonificaciones. Todo eso va a entrar en este mismo formato de W2 porque es pagado, como explicaba María, por un empleador y no por un trabajo que es independiente por su cuenta. Entonces aquí les presento como para que tengan un ejemplo más o menos de cómo se calcula un ingreso. Una cosa que quiero hacer énfasis aquí es que obviamente aquí no queremos volvernos ni preparadores de taxes ni agentes hipotecarios, ¿verdad? Esa va a ser el trabajo que vamos a hacer nosotros por ustedes, pero sí queremos que tengan como una idea general de más o menos cómo funciona. Entonces, si usted se gana 37.50 por hora, trabaja 40 horas a la semana, el año tiene 52 semanas, su salario actual va a ser $78,000 al año. Entonces, si eso lo dividimos por 12 meses, su ingreso mensual que vamos a poder contar es 6.500 al mes. ¿Ok? Ahora que pase a esta siguiente diapositiva y de pronto les puedo explicar un poquito más en detalle. Estos son, en este tipo de ingreso veo muchos mitos cuando tengo clientes que me llaman y me hacen preguntas, veo que hay tanto mitos que las personas tienen como errores frecuentes que tienen de este tipo de ingreso. Entonces, por ejemplo, tengo clientes que me dicen, Lina, yo el año pasado recibí la W2 y me gané $40,000 en un año, 50,000 en el otro, y piensan que necesariamente ese es el ingreso que vamos a usar y va a ser un promedio, diferentes tipos de cálculos que creen que vamos a hacer. Y como les explicaba ahora, la forma W2 sí la usamos mucho como referencia de ver cuál fue el ingreso, porque obviamente queremos ver una estabilidad, pero el ingreso que vamos a enfocarnos mucho va a ser en lo que usted hace en este momento, lo cual puede ser muy bueno porque hay muchas personas que de repente en la W2 reflejaban un poquito menos de ingreso, pero ahora les acaban de dar un aumento, entonces nos vamos a ir por el salario que tienen en este momento. Otra cosa que me dicen mucho, otro mito que veo muy común, es que las personas cuando hago la entrevista inicial, le digo, ¿cuánto se gana usted mensualmente? Y me dicen la cantidad neta. No lo que recibieron bruto, no el cálculo que les hice ahora de los 6.500, sino que piensan que lo que yo voy a usar va a ser después de que le saquen taxes, seguro, el Medicaid, todo eso, lo cual no es así. Es muy buenas noticias porque nosotros usamos el ingreso bruto antes de todas esas deducciones. O sea que les podemos dar un poquito más de ingreso. Otro mito que veo es que piensan que deben estar 2 años, uno en el ingreso que tienen en el trabajo que tienen en este momento. Por ejemplo, me dicen, no, yo acabé de empezar a trabajar en este trabajo hace apenas 3 meses, entonces no tengo los 2 años. Y los 2 años que quiero hacer énfasis es que vamos a tener que tener historia de trabajo de 2 años, más no debe ser en el mismo trabajo. No es necesario que sea en el mismo trabajo. Es mejor que sea en el mismo trabajo por cuestión de estabilidad, pero no es un requerimiento. Otro mito que puedo ver, y esto especialmente lo veo mucho en nuestra comunidad latina porque tengo muchos clientes
de Colombia, de Venezuela, de muchos otros países de Latinoamérica y de muchas partes que de repente llegan acá, ya tienen su permiso de trabajo, ya tienen su parte de los papeles legal y no tienen todavía los 2 años de historia de trabajo. Y una muy buena noticia es que la historia de trabajo que les preguntaba de los 2 años, si yo la puedo verificar en su país de origen, eso cuenta y podemos calificarlo de esa manera. Es algo que muchas personas no saben y que se quedan esperando a cumplir 2 años aquí y no es siempre un requerimiento que tenga que ser así. Errores. Cuando veo errores, veo lo que les mencionaba ahora. En el cálculo que les hice, ustedes pueden ver que yo estaba haciendo el cálculo por 40 horas. Cuando yo voy a revisar los ingresos, hay diferentes cosas que yo reviso y veo cuál es el promedio de horas que se ha trabajado en lo que va del año. Y si el promedio de horas no está equivalente a lo que fueran las 40 horas y veo en el talón de pago que de pronto trabaja 38, 35, 36, ahí va a ser un poquito diferente porque usted no está recibiendo full el ingreso que se supone que reciba, ¿verdad? Y muchas veces eso es porque tenemos control sobre eso, porque nos dicen váyase para la casa temprano hoy y decimos, bueno, me voy a ir más temprano y no voy a trabajar mis 40 horas, como de repente a veces el empleador puede que le cortó las horas esa semana o cosas de esa índole. Entonces siempre le recomiendo mucho a los clientes que si está en usted decidir irse o no irse y usted está pensando en comprar casa, es súper importante que trabajemos el promedio de las 40 horas porque obviamente vamos a poderles dar más ingreso. En esa misma línea, lo que estábamos hablando de cambiar de empleo, el cambiar de empleo no es una cosa que sea, ya va a ser un problema gravísimo y no vamos a poder comprar la casa, no, pero obviamente muestra más estabilidad. Si usted tiene un empleo, pues por un tiempo más largo, a que usted está cambiando de empleo cada 2, 3 meses, se ve un poquito como que inestable para el banco y a veces ciertos programas pueden tener reglas adicionales cuando ha pasado eso. Entonces siempre recomendamos no cambiar de empleo y especialmente durante el proceso de la compra. Si ya iniciaron su proceso de compra, si ya estamos en la precalificación, ahí sí que es súper importante que cualquier tipo de cambio que vayan a hacer referente al empleo, primero lo abren con su realtor, con su agente de préstamos hipotecarios, para que todos los informemos de la manera correcta de cómo se debe hacer ese cambio, si es necesario hacerlo. Bueno, entonces esto es para las personas que son W2. Ahora vamos a revisar los independientes, que es en este tema que estamos de los taxes, de pronto a donde más vemos realmente los problemas, digámoslo así, porque cuando usted es W2, su forma de tributar y su forma de mostrar sus taxes es bien sencilla, usted recibió su W2, usted la reporta y estamos bien. Pero cuando usted es un trabajador independiente, que usted recibe una 1099, como mencionaba María anteriormente, usted recibe esta formita que tenemos acá. Entonces, antes de ir un poco en detalle a la forma, vamos a ver los requerimientos. Aquí vamos a tener que tener igual, siempre son 2 años de historia, ¿no? Aquí sí es un poco más importante que la historia sea en el mismo tipo de trabajo y ahora les voy a explicar un poco por qué. Vamos a revisar las planillas de impuestos personales por los últimos 2 años y las formas 1099 si es que ustedes reciben una por los últimos 2 años. Porque quiero aclarar que en este tipo de ingreso no siempre se recibe una forma 1099, porque usted, por ejemplo, puede hacer una actividad independiente como tener un servicio de limpieza de casa, ¿verdad? Y reportar en este mismo tipo de formato independiente, entonces no necesariamente tiene que tener una forma 1099. Aquí vamos a revisar el ingreso un poco diferente. Entonces, ahora sí vamos a ir a la forma. Como ustedes pueden ver en esta forma, yo les puse un circulito en el número 1, que es el ingreso bruto que usted reporta, ya sea porque ese fue el ingreso que su negocio reportó, porque usted recibió una 1099 por esa cantidad y fueron $100,000. Esta forma le permite poner gastos y es lo que muchas personas cuando van al contador o al preparador de taxes le dice, póngame por favor muchos gastos para yo no pagar taxes y póngame todo lo que pueda y entonces ahí ponen todos los gastos habidos y por haber. Lo cual a la hora de no pagar taxes, pongámoslo así, puede ser digamos un beneficio, pero a la hora de comprar casa les voy a mostrar aquí cómo funciona. Esta persona hace un ingreso de 100,000, tiene gastos en la casilla 28 de 60,000, entonces lo que él reporta realmente de ingreso neto son $40,000. Esos 40,000 es lo que nosotros vamos a usar. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar ciertos ajustes que se pueden hacer, pero para grandes rasgos y para que entendamos un poco cómo funciona esto, vamos a pensar que en el 2022 se hizo un ingreso neto, o sea, la línea 31 de $35,000. En el 2023 se va a reportar 40,000. El cálculo en este caso se va a hacer así.
35.000 de un año, 40.000 del otro, se va a sumar y se va a dividir por los 2 años, o sea, 24 meses para un promedio mensual de 3.125. Entonces, súper importante que muchas personas cuando van a hacer sus taxes no se toman el tiempo o no saben o no entienden y simplemente se basa por lo que el preparador les dijo y este número 31 a veces acaba negativo. Eso significa que no hubo ingreso, que fue todo pérdidas. Y obviamente a la hora de venir a comprar la casa, yo reviso eso y digo, bueno, no tuviste ingreso y lastimosamente es lo que mencionaba Elena, tenemos muchas personas que por errores en haber llenado los taxes de la manera incorrecta, pues no pueden realizar la compra. Aquí vamos a ver que, como les decía ahora, no es la intención que ustedes se vuelvan preparadores de taxes ni nada, pero sí que tengan una idea de qué cosas fijarse. A la hora de ustedes hacer sus taxes, hay ciertas casillitas ahí en esta forma, en esta parte que dice expenses o gastos, tales como la línea 13, la depreciación, en la página 2, lo que son las millas, que aquí aparecerían en la casilla 9, y Business Use of Home, si usted usa su casa como su oficina, la línea número 30. Esos gastos, por más de que fueron gastos, a la hora de yo calcular el ingreso, se los puedo devolver. Entonces, si en esta forma anterior dijimos que hubieron 40.000 en la línea 31, pero había depreciación, por ejemplo, de 10.000, en la mayoría de casos yo les puedo devolver esa depreciación, entonces ya contaríamos 50 en vez de 40. Todo esto, como les hemos explicado, es la cosa más importante de por qué todo este proceso debe ser de la mano de su agente de préstamos hipotecarios y de su y su preparador de taxes, porque yo voy a entender cómo funciona para la parte hipotecaria, el preparador de taxes para la parte tributaria y la parte de los taxes, y lo vamos a hacer de la manera correcta que funcione para los dos y podamos llegar al objetivo que es comprar su casa propia. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver qué mitos tenemos. Ya como les mencioné, no vamos a usar el ingreso de la línea 1, o sea, el ingreso bruto, vamos a usar el ingreso neto. Un error común es, usted llegó aquí, está trabajando, tiene su ingreso W2, de repente le salió una oportunidad de ser independiente y dice, no, pues es mucho mejor ser dueño de negocio, venga, me voy a cambiar a 1099. Y como les estaba explicando, en la mayoría de veces este ingreso requiere 2 años para ver la estabilidad que ha tenido ese ingreso independiente. Ahora, les quiero mencionar una excepción porque sí tengo muchos clientes que vienen a donde mí y me dicen, no, pues Lina, ya no voy a poder comprar, me acabé de cambiar a 1099 y ya me va a tocar esperar 2 años. Y hay ciertos casos a donde sí se puede hacer con un solo año de taxes. El ejemplo ahí sería, usted es mecánico y trabajaba para un taller o para un dealer siendo mecánico, ¿verdad? Y usted abrió su negocio y ahora usted es mecánico por su cuenta. Y tengo un año de W2 y tengo un año reportado de 1099. Hay ciertos programas que nos permiten eso, ¿ok? Ahí es a donde yo hago muchísimo énfasis de que por eso es tan importante tener esa llamada y esa consulta que es completamente gratis, porque el escenario que le escuchamos de pronto al amigo, en tu caso puede ser un poquito diferente y puede que tú sí califiques con ese escenario y tu amigo no porque era diferente para él o lo contrario, ¿no? Entonces siempre es importante hacer la pregunta en tu caso particular. En este lo que les explicaba, ¿por qué es importante aquí que sean 2 años en la misma línea? Porque usted puede ser Uber y reportar ese tipo de ingreso y usted puede ser agente de seguros y reportar este mismo tipo de ingreso con 1099. Bueno, usted siendo Uber driver que maneja Uber, tiene unos tipos de gastos, unos tipos de ingresos también que generó su negocio, versus siendo otro tipo de trabajador independiente, es una línea totalmente distinta y el banco siempre, una palabra que tenemos que grabarnos es estabilidad. El banco quiere ver estabilidad, quiere ver consistencia, quiere ver cómo ha sido este ingreso reportado, por eso es súper importante que sea el mismo tipo de negocio por 2 años, o sea, la misma línea de trabajo. Y bueno, aquí vamos con María, que es la experta en esta. Ok. Bueno, Lina, como Lina lo comentó, o sea, ya nos habló de los requisitos a las personas que van a presentar una forma 1040 de taxes personales, ya sea con W2 o un trabajador independiente con 1099. Importante de esto, no obviar ningún tipo de información, ningún tipo de ingreso a la hora de presentar sus impuestos. Segundo, manejar con su preparador de impuestos una declaración tipo borrador. Les recomiendo
van a introducir todos sus ingresos y llevan a ese borrador con Lina, el loan officer. Ella revisa y dice, si es un trabajador independiente, mira, te recomiendo que en gastos no te vayas a exceder de este punto, porque obviamente tienen que demostrar un ingreso, ¿ok? Acá ustedes pueden visualizar una forma 1040, es la forma de la cual se genera o resumen de una declaración de impuestos personales. La siguiente lámina, vamos a hablar de los empleados propios o tipos de negocio. ¿Qué hacer cuando es dueño de negocio y tiene de propósito la compra de esa primera casa? Los negocios en los Estados Unidos pueden ser ¿de qué tipo? Pueden ser LLC o Partnership, S Corporation y Corporación. La forma en que tributan cada uno de ellos. La LLC o Partnership va a tributar en la forma 1040 que vimos anteriormente como los taxes personales o a través de una forma 1065. Esta forma 1065 genera a su vez un anexo K1 o el schedule K1 que viene siendo la rentabilidad o la ganancia que generó esa empresa a los accionistas o miembros. ¿Ok? Es algo bastante sencillo. Luego, después de cómo tributa la LLC, vemos a la C Corporation. No genera K1 a los dueños, como el caso anterior. Los propietarios pueden generarse una W2 y el ingreso de la corporación no se reporta en las 1040, sino que lleva la forma 1120. Disculpa, Lina. ¿Ya terminaste? No, venía la Small Corporation, ¿ok? Que es bastante parecida, pero tributa en la forma 1120S. Y también genera un anexo como la 1065 K1. Vale. Vienes tú. Bueno, entonces, un poquito de diferencia, ¿no? Cuando estábamos reportando en el Schedule C, que fue la forma que les mostramos antes, es más que todo cuando son personas que tienen, como son contratistas, trabajan para una compañía, les pagan como una 1099, no les sacan taxes, no les sacan seguro, o hacen actividades independientes como, sí, limpiezas de casa, tengo una pastelería, cosas así. Cuando usted ya ha incorporado un negocio que lo registró en zombies.org, que es como lo que registramos aquí en la Florida, cada estado tiene su página donde se registran los negocios, ya es considerado un negocio establecido y van a ir del tipo de entidad que mencionó María anteriormente, ya sea una sociedad o ya sea las otras dos que ya mencionó. Aquí los requerimientos van a ser entonces, cuando usted tiene un negocio establecido, que la compañía esté abierta por 2 años y que esté registrada. Muy importante porque muchas personas no saben esto y a la hora de hacer un préstamo hipotecario, usted va a entrar bajo estas reglas y va a ser considerado un empleado propio cuando usted es 25% o más dueño de ese negocio. Si usted es parte de un negocio pero solamente tiene el 5%, para los bancos es considerado que usted todavía no tiene como demasiado riesgo ahí y no lo meten debajo de esas reglas de empleado propio. ¿Ok? Entonces vamos a revisar tanto las planillas de impuestos personales, que fueron las 1040 que revisamos inicialmente, como las planillas del negocio, de las 3 que las acabamos de mostrar, dependiendo de qué negocio tenga usted. Tanto el partnership como la corporación S, vamos a revisar, como les menciono, el ingreso de del negocio por 2 años. Es bien parecido a la forma como se revisa el ingreso en el Schedule C. No nos vamos a ir por el ingreso bruto, nos vamos a ir por el ingreso neto y básicamente casi las mismas gastos que les podíamos devolver, como les dije, la depreciación, amortización, ciertos otros gastos se los podemos devolver como ingreso, por eso es muy importante revisar toda la planilla completa del negocio.
ya que este negocio genera una K1, que es lo que le va a dar el negocio a cada dueño. También vamos a revisar eso. Y Lina, algunas una veces, pregunta. Aquí en el tema de la depreciación, perdóname que te pregunto porque en días pasados me pasó con un cliente. Ellos lo único que pueden tomar en depreciación es lo que tenga que ver con el negocio, ¿correcto? Con los La activos, maquinaria, perdón María, con los activos del negocio. con los activos como el carro, la maquinaria, pero Correcto, únicamente lo que tiene que ver con la compañía, ¿es correcto? correcto. Ah, bueno, perfecto. Gracias. también puede ser que este tipo de negocio le pague al dueño una W2 y también la vamos a revisar. La corporación es bien parecida, la única diferencia ahí es que, como mencionaba María, la corporación casi yo nunca la voy a ver en los taxes del negocio. Voy a ver una W2, pero no voy a ver esa claridad de que usted es el dueño de ese negocio, pero igual también siempre lo tenemos que revisar. Entonces, aquí yo pienso que es más fácil mirar esta parte de los mitos y los errores. Tengo muchos clientes que me llaman y me dicen, mira, Lina, yo soy dueño de negocio, yo tengo mi negocio, pero yo me pago con W2. Como quien dice, yo no soy dueño de negocio, eso no importa. Y lo que les quiero explicar es que cuando usted trabaja para una compañía, ¿verdad? Y a usted le pagan W2, usted tiene realmente cero control de cuánto le van a pagar, de la estabilidad. Entonces usted tiene como más estabilidad porque alguien le está garantizando de alguna manera u otra un salario. Cuando usted es el dueño del negocio, ese negocio es el que está generando esa W2, por ende debemos, uno, revisar ese negocio, estabilidad de ese negocio, y debemos ver que ese ingreso W2 está estable, porque el que decide cuánto se paga o cuánto no se paga muchas veces es usted mismo, ¿verdad? Entonces ahí es súper importante ver esa estabilidad. Entonces, sea usted W2 o no, a la hora de usted ser 25% o más dueño del negocio, lo vamos a revisar como empleado independiente, empleado propio, dueño de negocio. ¿Y cuánto tiempo, Lina, con ese mismo punto, perdona que te interrumpa, cuánto tiempo tiene que haber transcurrido atrás para que ese W2 sea válido como un ingreso? Esa pregunta, la regla general son 2 años también, pero Ah, a veces, sí, como te digo, como las reglas tienen zonas grises, ¿verdad? Excepciones. Yo he sí. hecho préstamos a donde de pronto el cliente tiene una W2 de un año, ¿verdad? Pero Ujú. ya llevamos, digamos, 7, 8, 9 meses del año y ya puedo mostrar que él ha recibido talones de pago de 8, 9 meses y me lo han permitido usar. O sea, tiene que haber un antecedente. No puede ser que lo empecé hace un mes, 2 meses. Eso no aplicaría en este caso. Sí, eso es bien difícil que un underwriter acepte que usted, digamos, usted nunca se ha pagado W2, nunca se pagaba solamente con la K1 y ahora esta línea roja no sé dónde salió, se acaba de poner una W2 para poder calificar la casa. Eso va a ser bien difícil que no lo aprueben porque es como te digo, tú tienes el control de ese ingreso y ya podemos ver que lo estás queriendo poner para poder calificar a más. Entonces es importante mostrar la, la estabilidad. Un punto que me encanta aquí, porque siempre tenemos esta idea, ¿no? De que son 2 años, 2 años, 2 años cuando soy empleado propio, pero hay como una reglita ahí en ciertos préstamos, especialmente en los convencionales, que si tú tienes el negocio abierto por 5 años, registrado abierto por 5 años, ¿verdad? Y tú haces, digamos, el 2023 con buenos taxes, podemos usar ese año de taxes para comprar. Y es una cosa que muchas personas no saben y siempre creen como que, yo he hecho 2 años de taxes mal, ya no puedo hacer nada. Y en ciertos casos se puede usar esa posibilidad y lo he hecho muchísimas veces con muchos de mis clientes. Un error, obviamente, pues ya como les he hecho mucho énfasis, es poner muchos gastos para que el ingreso neto quede muy bajito, pues es un problema. Y como les he mencionado, estabilidad, estabilidad, estabilidad. Como usted puede definitivamente decidir cómo va a pagar el negocio, usted y su contador, ¿verdad? Usted puede un año generar una K1 y en el otro año generar una W2 y luego volverse a cambiar y luego estar haciendo ese movimiento tampoco es muy bueno. Es siempre bueno mostrar estabilidad, ya sea que se pague K1, W2 o cualquiera de las dos, pero que haya una estabilidad de ese ingreso, ojalá de 2 años. Ahí. Bueno. Antes de comentar lo del bono o la sorpresa que nos tiene Elena, es bueno destacar que, por ejemplo, un trabajador independiente, si demuestras un ingreso, lo más seguro es que tengas que pagar impuestos. Con el IRS tienes planes de pago
te pueden dar financiamiento por 72 meses. Puedes crear tu cuenta en el portal del IRS e ir amortizando esa deuda en la medida de que tengas la disponibilidad. Entonces, si hay la oportunidad de demostrar el ingreso, pagar los impuestos que correspondan y así lograr tu sueño. Otro tema que quiero ir antes de que hay personas que, por ejemplo, tienen los dos, ¿verdad? Yo tengo un ingreso W2 y tengo un ingreso también de mi negocio, eso lo vemos todo el tiempo. Lo más importante aquí es que si queremos usar los dos tipos de ingreso, tenemos que tener los dos tipos de ingreso por 2 años, ¿ok? Ya sea de hecho que sean 2 trabajos W2 o sea el negocio y el trabajo W2, normalmente si usted va a decirle al banco, yo tengo 2 trabajos full time, el banco va a querer ver, bueno, muéstreme cómo usted realmente en 2 años ha estado reportando ingresos de 2 trabajos y quiero ver cómo ha sido la estabilidad de eso. Entonces también es una posibilidad. Otra cosa que quiero mencionar es, saben que les he dicho mucho que tenemos que revisar tanto los taxes del negocio como los taxes personales. ¿Y por qué? Porque hay personas que tienen varios negocios y tienen de pronto uno que genera muy buen ingreso y otro al que le ponen muchísimas pérdidas. Y siempre vamos a revisar la foto grande, la foto global de cómo es sus finanzas en general. Entonces es otra cosa donde por eso hacemos tanto énfasis, súper importante ese trabajo de el loan officer, de la gente de préstamos con el preparador de taxes para poder que no vayamos a cometer un error de esos donde de pronto pongamos muchas pérdidas en un negocio, ganancias en otro, pero entonces nos estamos perjudicando ahí en esa parte. Lina, antes de ir a las preguntas de los clientes, me gustaría mucho que me contaras, no sé, de pronto también María se incluye aquí, yo creo que más María por el tema de los taxis. Yo siempre le recomiendo a mis clientes, si usted trabaja con W2, pero además de eso hace trabajos extras como los electricistas, como la gente que se va a trabajar en Uber, otras aplicaciones, yo siempre le digo a mis clientes, cuenten todo eso al preparador de taxes, porque todo eso le va a sumar y le va a ayudar. Algunos me dicen, no, es que eso me va a tocar a mí pagar. Y yo, en este caso, como dijo María, puede ser que tengamos que hacer un paguito, pero recuerde que vale la pena porque va a ser la casa que van a comprar, el techo para su hogar. Entonces, tenemos que tener un poquito de sacrificio por ese lado. Entonces, recomendación siempre, a los que no han hecho sus taxes todavía, les vamos a recomendar que si todavía no lo han hecho y generaron un ingreso extra, cualquiera que sea la razón, por favor, anúncielo al preparador de taxes para que lo tenga en cuenta y les puedo asegurar que vamos a tener esos taxes como lo necesitamos, un poquito infladitos. Entonces, ya sabemos que aquí para poder comprar una propiedad tenemos 4 ítems importantes que tenemos que cumplir. Primero, tenemos el credit score, que eso lo sabemos todos, por encima de 580 para un FHA. Tenemos que tener los 2 años de taxes, así tal cual como lo dijo Lina. Va a haber algunas excepciones con 1 año de taxes. Tenemos que tener la parte laboral, como dijiste, mínimo 2 años. Y también tenemos que tener un poco de dinero para nuestro down payment. Eso es lógico, pero en este caso, la parte de los taxes juega un papel súper importante, porque cualquiera de las 4, si cojea, estamos mal. Porque recuerde que comprar una casa es como una mesa, se compone de 4 patas. Entonces, todas aquí les estamos ayudando, que si usted tiene su down payment, tiene su trabajo y tiene su credit score y le faltan sus taxes, aquí les estamos ayudando a estructurarlo para que lo armemos como lo tengamos que hacer, con las fichas que necesitamos, y por eso es el trabajo de nosotros. Entonces, les vamos a enviar un link para que se unan a un chat VIP, donde si ustedes requieren la ayuda de nosotros, de mi persona como realtor, de María como la preparadora de taxes, y de Lina con su maravillosa experiencia y como underwriter, porque recuerde lo que ella dijo, el underwriter es la persona casi que más importante porque es el que nos da el final approval, donde nosotros dijeron, listo para recibir la llave de tu casa. Así que tenemos una súper experiencia aquí. Entonces los vamos a invitar a todos a que se unan a ese chat VIP para que se integren y cuenten con nuestro team y nuestra asesoría 100% profesional. Dime, Lina. Sí, me gusta siempre hacer mucho énfasis con mis clientes
hemos hablado ahora de reportar todo, decir todo. Yo como agente hipotecaria, yo soy un partido intermediario. Sí, yo trabajo para el banco, pero yo estoy representando al cliente. Y mi labor aquí es, con mi conocimiento de las reglas, ver si hay una situación particular que usted tiene, cómo lo podemos adaptar, cómo lo podemos organizar para que esa situación funcione para que el préstamo sea aprobado. Como decía Elena, a la hora de yo haber sido la persona que aprueba, tengo esa capacidad de poder decir, ¿cómo puedo hacer que esto se vea bonito, se organice a lo que tenemos que hacer para que este préstamo sea aprobado? Entonces estamos aquí, como decía Elena, definitivamente, y María, para ayudarlos. Hay muchas personas que depende que escucharon algo hoy y dijeron, yo no estoy listo, o en eso no lo estoy cumpliendo, en eso estoy fallando. Y ustedes no saben cuántos clientes tenemos con los cuales nos reunimos. Tenemos esa revisión inicial, esa consulta inicial, y digamos que por alguna razón en ese momento no esté listo. Si usted no sabe a ciencia cierta cuál es el paso que debe seguir, pues probablemente usted va a seguir caminando hacia la meta, pero sin realmente un plan específico. Cuando usted se reúne con un agente de préstamos hipotecarios y con un agente de real estate, y en este caso con un preparador de taxas, y vamos haciendo todo el caminito, todo el mapa, ya sea que usted esté listo en este momento, en 6 meses, en un año, pero usted va a llegar a la meta porque ya tiene un plan específico de cómo hacerlo. Y no solamente eso, va a contar con nuestro equipo completamente estructurado. Así que los invito a que los que deseen comprar esa casa, así sea ahora o a corto plazo o a mediano plazo, se unan y nosotros los vamos a acompañar en este proceso. A los que están aquí en Orlando, los podemos hacer una visita, acompañarlos de forma personalizada. Si no, de todas maneras, les vamos a crear un chat y de igual manera podemos hacer una llamada personalizada. Pero la compañía es 100% todo el tiempo, antes, durante y después de la transacción. Entonces, por favor, vamos a la sesión de preguntas porque nuestro compromiso era abrir los micrófonos. Así que empecemos en orden. Vamos a ver porque veo que hay muchas preguntas en el chat. No te quise interrumpir, Lina ni María, pero quisiera entonces que pudiéramos abrir micrófonos para que empecemos con las preguntas. En la pregunta tratemos de ser un poquito breve. Lo más importante es ser muy conciso en la pregunta. Entonces empezamos. ¿Quién quiere hablar primero? Vamos a interactuar con los invitados. O si no, leemos las Hola, preguntas que hola. Hola, mi reina. Buenas tardes. Buenas noches. Bienvenida. Bueno, Cuéntanos. voy a hablar yo primero. Mi nombre es Ángela. Gracias primero que todo por la información que nos han brindado el día de hoy. Ha sido excelente. Tengo una pregunta. Yo adquirí mi casa hace 4 meses, pero tengo una pregunta para la preparadora de impuestos. ¿Qué beneficios puedo obtener cuando compro una casa por primera vez? Creo que eso nos interesaría a todos los que no han comprado y los que hemos comprado por primera vez, que no hemos presentado nuestros impuestos todavía. A la Gracias. hora de permiso, un placer, Ángela. A la hora de hacer tu declaración de impuestos, tienes que presentar no solamente todos los documentos de ingreso que generaste en el 2023, sino por esta compra de esta casa, recibiste una forma 1098. Esa forma 1098 la tienes que informar en tus impuestos. A nivel tributario, ¿qué beneficio vas a recibir? Ninguno. Es solamente informarlo y hacer match con la información que generó el banco. Ángela, ¿respondió tu pregunta? Ok, gracias. Pensé que tenían en cuenta como los intereses o que uno No, mira, paga o algo. tú O los sabes, taxes. tú recibiste la 1098 y allí aparece toda la información. Toda la información la reflejas, pero eso no modifica, o sea, algún crédito que te vayan a dar. No, Oh, solamente es informarlo. tenía esa inquietud. Ok, agradezco mucho la respuesta. Muy A amable. tu orden, Ángela. Gracias por Gracias. participar. Ok. Sí, siguiente pregunta. Hola, hablo yo. Buenas noches. Muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. La pregunta es breve. Solamente quería saber más o menos un ejemplo de una casa de $400,000, ¿cuánto tendría que tener de ingreso una persona para adquirirla? Bueno, qué buena que nos preguntaste porque justamente en el ejemplo que estábamos poniendo de los 37.50 por hora, ese ingreso
de $78.000 anuales es más o menos para una casa de 400. Muy importante que saben que no tiene que ser el ingreso de una sola persona porque puede ser el esposo, la esposa, tú puedes aplicar con tu mamá, con un codeudor, entonces sería el ingreso total para una casa de 400, más o menos $78.000 anuales. Pero siempre y cuando no tenga deudas. Pero vamos a hablar, Lina, que esa persona tenga, en un supuesto de un ingreso, y que esa persona tenga una deuda de un carro. Entonces, por decir algo, que pague $500 mensuales. ¿Hasta cuánto más o menos podría aplicar? Bueno, no, ese cálculo lo tengo que revisar honestamente en la calculadora porque son específicos, ¿verdad? Son porcentajes. Normalmente lo que te puedo decir es que a término general, el banco te va a permitir usar 50% más o menos de tu ingreso para cubrir todo lo que es el pago mensual de la casa y tus deudas. Ya a la hora de yo revisar tu caso particular, ya te puedo mirar exactamente cuánto tienes de tarjeta, de pago de carro y ya te reviso pues exactamente todos los numeritos. Sí, vamos a hacerle la formulita a todos los invitados, que la fórmula es muy sencilla, es el ingreso completo menos las deudas que tú tienes. Y lo que dé lo divide entre 2, ¿correcto? Correcto. Y eso es lo que le da para más o menos el presupuesto estimado para el mortgage, porque normalmente se trabaja es con el 50%, porque el banco asume que tú con el otro 50% sostienes tu familia en la parte de comida, gastos fijos, anyway, todo. Pero el Y 50% es lo que el gobierno asume que es con lo que vas a pagar el mortgage. y Es eso el por ingreso antes de gasto. Sí, Buenas siempre. noches, por favor, ¿podrían repetir esa fórmula? Los ingresos completos menos las deudas. Eso, tú sumas los ingresos. Vamos a suponer que mensualmente tú generes $6,000 de ingreso, ¿correcto? Ok, Y vamos a suponer que mensualmente la cuota que tú manejas de gastos fijos como tarjetas de crédito, en promedio te suman, ¿qué? $300. ok. No sumas el valor total de la deuda, lo que sumas son la cuota Tú mensual pagas que tú mensuales. pagas mes a mes. Vamos a suponer que de tarjetas de crédito tengas $300 y por carro pagues $500. En total, esos $800 se lo vas a restar a tus ingresos. De 6,000 6,000. menos, ¿perdón? O sea, los 6,000, los 800 menos los 6,000. Exacto. Entonces te quedarían Ok, gracias. 5,200 y los 5,200 lo divides entre 2 y lo que te dé sería el presupuesto más o menos estimado para la cuota de mortgage que el banco calcularía. Ok, Entonces, muchas gracias. El ejemplo claro que Lina le hizo para una casa de, el ejemplo que pusiste fue, la señora dio un ejemplo de un ingreso de ¿cuánto? Para es que una yo, casa de 400. 78, ya te lo voy a poner. 78.000. Perfecto. Y una cosa súper importante que muchas personas piensan, cuando estamos hablando de 50%, ¿verdad? Sí. Del 50% de tu ingreso, eso va a incluir la cuota de la casa y lo que reporta en tu crédito. Porque muchas preguntas, por ejemplo, muchas personas me dicen, oh, yo pago esto de seguro de carro, yo pago esto de energía, nada de eso va a ir. Va a ir pagos de carro, pagos de tarjetas de crédito, pagos personales, o sea, cosas que se estén reportando en tu reporte de crédito. Child Eso es lo que support, vamos a contar ahí. Child support. deudas a la IRS si las tiene. Todo ese tipo de cosas los tiene que reportar y eso va a hacer una diferencia. Por eso ser muy cuidadoso, yo siempre le recomiendo a mis clientes, ser muy cuidadosos con las deudas cuando ustedes están pensando en comprar una propiedad, porque cada vez que se endeude, la capacidad de endeudamiento, valga la redundancia, va a ser mínima y el banco va a trabajar es con la diferencia entre ingresos menos tus deudas. Ok, vamos a la siguiente pregunta. ¿Podría hacerte una pregunta? Buenas noches. ¿Quién habla? ¿Claudia? Claudia, ¿qué tal? Hola, Claudia, Buenas, bienvenida. un Cuéntanos gusto. tu pregunta. Bueno, lo primero que quiero, en definitiva, que me quede claro es que se va a tomar el ingreso ajustado en la 1040, en realidad, con las excepciones de poder sumar los puntos del sketch sí que estábamos hablando, o sea, de lo que es la amortización, que me se va a poder devolver, los gastos de oficina, o sea, en realidad uno tiene que basarse en lo que queda, el neto, o sea, el ingreso neto, sumando esos gastos que podemos deducir. Hasta ahí estoy clara. Tengo Correcto. entendido, bueno, yo lo que quisiera saber es, ¿cuál es el monto mínimo
que se puede establecer como para poder adquirir una propiedad, que recién ahí los prestamistas están diciendo, bueno, esta persona puede a partir de con este monto neto poder llegar a adquirir una propiedad, un punto. Y mi segunda duda que tengo es con respecto a cuando hace el análisis el financista, con respecto a las deudas que uno tiene, que recién hablaron sobre el tema de una cuota de un auto, deudas en el IRS y demás. Tengo entendido que también uno tiene que tener presente los montos de las tarjetas que uno saca y cuánto es el crédito que se le otorgan en las distintas tarjetas. Porque por más que yo no lo use, a mí me están otorgando un crédito de $2.000 en una tarjeta, de 1.000 en otra, de 1.000 en otra y Pero es así. que ¿Eso recuerda lo que la toman en clave no cuenta? está en la cantidad, recuerda que la clave no está en la cantidad de tarjetas y la idea es que tú te tienes que educar, Claudia, en cómo manejar el cupo de la tarjeta. Entonces, lo primero es que No, tú sabes que eso cada está tarjeta, el clarísimo. máximo es el 30%. Eso está clarísimo para mantener un credit score alto, usar siempre entre un 20 o menos de un 20% del monto de la tarjeta. Pero digo, cuando una persona dice, no, yo quiero sacar esta tarjeta y otra tarjeta y otra tarjeta porque me va a aumentar el credit score, eso en definitiva a veces también juega en Eso es un contra para el mito. préstamo, ¿no? Eso es Es un un mito, mito. Lina, ¿cierto? Eso es un mito de que la gente piensa que entre más saca tarjeta se le va a complicar. Lina, por favor, explícale a la señora Claudia para Lo que terminar. pasa es que yo pienso que la pregunta de Claudia va, por ejemplo, yo les explico, en Colombia hay como, yo tengo como un portafolio, digamos, que me prestan, vamos a decir, $50.000 es mi límite como para que me presten de tarjetas. Y muchas personas, digamos, abren 5 por 10.000 cada una y cierran una para abrir otra. Aquí no funciona así. Aquí, de hecho, muchas veces lastimosamente, entre tú más te vas endeudando y y mejor lo vas pagando, antes te quieren meter más y más y más y más crédito y por eso tienes personas que acaban con estos límites de crédito grandísimos y cuando los llenan, deudas grandísimas. Entonces, cuando tú vienes a donde mí, ¿verdad? Y tú tienes 5 tarjetas y en cada una de ellas tienes un límite de 10.000, 10.000, 10.000, pero estás usando nada más 1.000 en una, 500 en otra. Yo lo que me voy a fijar en ese momento a la hora de la hipoteca es cuál es la deuda que tienes y cuál es el pago mensual, realmente el pago mensual. Entonces, Perfecto. el cálculo que yo voy a hacer, y por eso esa pregunta que me hacen mucho de cuánto me debo ganar, de cuánto debe ser, de verdad que a mí es una respuesta que no me gusta dar mucho porque se los juro que cada caso es tan particular. Yo les estoy dando ese ejemplo que les estoy dando acá para tener una idea, ¿verdad? De 6.500 de ingreso, más o menos llegamos a una casa de 400.000. Pero cuando yo hago la revisión con mis clientes, ¿qué pasa? Uno, comencemos por lo del crédito. Yo tengo un simulador, yo les voy a correr el crédito. Digamos que el crédito está 6.35 y deberíamos estar en 6.40. Entonces yo les digo, vamos a jugar con esta tarjeta de crédito, vamos a pagar, vamos a bajar esta cuota o de repente estamos así de calificar para la casa de 400, pero tenemos un paguito de 100. Paguemos esa tarjeta para que podamos calificar. Entonces a veces es así de detallado de exactamente cuánto pagan mensualmente, cuánto es el ingreso, a qué interés van a calificar, porque es que no es lo mismo una casa de 400.000 con un interés del 6% al interés del 6.5%. Eso influye. ¿Y eso en qué se va a determinar? En su perfil específico, en su puntaje de crédito, en sus deudas, en varias cosas. Entonces, como para darte una idea de lo que tú me preguntaste, pues un ingreso de 6.500 mensual, en el ingreso del Schedule C sería esa cantidad, ¿no? Esa cantidad promedio por 2 años, esa cantidad, cuando hagamos ese cálculo neto que yo les mostré aquí, de que ahí dice 3.125, este ingreso nos debería dar esos 6.000 y pico para poder calificar a una casa de 400. Perfecto. Pero ahí es muy Perfecto. importante aclarar de que la persona no tiene deudas. Entonces es muy bueno que ustedes sepan que para esa formulita, colóquenla como ejemplo. Que si para una casa de 400 el ingreso es 6.500, recuerde que puede ser un grupo familiar, puede ser el cuñado, pero que tenga un grado de consanguinidad, la hermana, la cuñada. Lo importante es que dependiendo del tipo de préstamo los van a obligar a vivir en la propiedad, pero ya ese es otro tema. Pero sí lo pueden hacer el grupo familiar que mínimo gane 6.500.
¿Ok? Listo. Claudia, adelante. Gracias. Claudia Castro nos levantó la manito. Sí, yo, hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan, chicas? Sí, señora, adelante. Bienvenida. Muchísimas gracias. Yo estoy en Orlando. Realmente estoy en Kissimmee. Bueno, mi comentario y pregunta es que el año pasado se acercaron a mí 3 clientes. Ellos tienen ITIN, abrieron su compañía. Todos son de un solo miembro. Ellos sí están reportando ingreso. Los convencí de que no reportarán pérdida, aunque su primera declaración fue un poco complicado, ellos no me entendían, pero pues bueno, en el momento de convencimiento aceptaron. Aquí mi duda es, ellos obviamente al ser un solo miembro, ellos están reportando con una 1040 y su correspondiente Schedule C. Ellos no están reportando con una 1120. Sin embargo, este año ellos van a querer tener su salario dentro de los gastos de su empresa, sin que tengan que hacer el cambio a una... No van a aumentar el número de socios. Ellos van a seguir con su esquema de un solo propietario. Ahí, ¿cómo los ayudo? ¿Cómo les digo que a lo mejor necesitan tener otro tipo de inversión para que planeen también su retiro? Quieren ellos hacerse de una propiedad porque a final de cuentas están trabajando para que ya no pagar renta, para tener un bien inmueble. Esa realmente es mi situación. Gracias. Yo te recomendaría honestamente, porque he tenido mucho ese caso de que tienen un formato de compañía, se van a otro, se ponen W2, lo que yo explicaba ahora, o se cambian de K1 para W2. Todos esos tipos de cambios, a veces depende como cuál sea el cambio del formato, se puede inclusive volver en un tema de que tengan que pedir una excepción yo para que me los aprueben. Porque además, tú sabes que hay, digamos, el Schedule C, no tiene amortización a veces, las compañías tienen amortización. O sea, hay ciertos gastos que yo puedo devolver y puedo dar en un tipo de negocio que no puedo dar en el otro, y a veces no puedo comparar como manzanas con manzanas. Entonces, yo les recomendaría mucho que se queden hasta que compren la casa en el mismo formato. Perfecto. Schedule Sí. C, y ya después de ahí hagan su Su cambio. 1120 y su salario y cosas así, porque es mucho más fácil que si tengo el mismo formato nos califique todo mejor. Sí, porque a final de cuentas yo sé que hay muchos bancos que les ofrecen un sistema financiero que ellos pueden ahorrar para su retiro sin que tengan que cambiar el esquema de su compañía. O sea, entiendo que existen algunas instituciones financieras que ese será a lo mejor otra plática que ustedes puedan tener, ¿no? Ujú, Porque es Ok, vamos atractivo. con la siguiente pregunta, Gracias. Claudia. Bueno, Keila, nos quieres preguntar algo. Adelante. Keila, no, Andrea Montoya. Buenas noches. Muchas Hola, gracias por Andrea, la información bienvenida. que nos han brindado. Tengo una consulta. Si tú nos decías ahora que si habíamos estado haciendo taxes de manera incorrecta como de forma independiente con la 1040 y pues ahora queremos empezarlos a hacer de forma correcta para aplicar para la casa. em, ¿Tengo que esperar los 2 años de hacerlo de la forma correcta para poder aplicar o puede tener un año que no hayan estado bien y al siguiente hacerlos con el ingreso total que se ha recibido? Por decir algo, el año pasado se reportó sobre la ganancia neta quedó sobre 10.000 y este año por el ingreso puede quedar o sea, haciéndolo legalmente, puede quedar en 49.000. No, miento, puede quedar como en 40. Eh, ¿Está bien presentar los taxes de los 2 años así o toca más bien esperar y hacerlo el siguiente año los dos con los 40.000 o promedio? Si tú tienes algún tipo de estructura de negocio que yo pueda probar que tu negocio ha estado abierto por 5 años, a veces, por ejemplo, digamos, un agente de real estate tiene una licencia por 5 años o más, ¿verdad? Yo tengo un papel, algo para mostrar.
o algún tipo de negocio, si el negocio lleva abierto, registrado por 5 años, se puede hacer esa regla que se usa nada más el último año. Pero si no es así, entonces vamos a ir a este ejemplo que les estoy mostrando, que tenemos que tener los 2 años y se va a hacer un promedio. Entonces, si el año anterior fueron $10,000 neto y el año que sigue fueron 40, pues entonces el promedio van a ser 10 más 40 dividido por 24, eso es lo que vamos a usar. O hay que colocar mucho más en el año más reciente para que nos suba ese promedio. Yo, por ejemplo, tengo una clienta ahorita que tuvo algo así parecido, tuvo 12,000 en el año anterior y este año le está tocando reportar casi $80,000 para poder que ese promedio se dé bien porque el año anterior estuvo tan bajo. ¿Qué tal Entonces, si le recomendamos a ella, Lina, que se una al chat que vamos a tener? Le vamos a mandar un link para que se unan al chat VIP y consultamos personalmente, que ella nos mande la información y podemos tener una comunicación para que ella pueda estar mejor asesorada. ¿Te y que parece? cuando ya yo reviso el escenario completo, como les digo, esto de los préstamos es tan fascinante porque a veces hay estrategias que se pueden hacer y cositas que yo te puedo decir, mira, en este caso estoy viendo esto y esto, vámonos a ir por ese lado. Entonces es muy importante revisar ese caso específico, sí. Sí, entonces la invitación es para que te unas al chat y así podemos concretar una comunicación más concreta porque cada cliente es diferente, cada situación es diferente. Entonces, esa es nuestra recomendación. Vamos, Blanca Rojas, con la siguiente pregunta. Muy buenas noches y agradeciendo el tiempo que nos han dado este espacio. Al contrario, bienvenido y gracias a ustedes por participar. Cuéntanos tu inquietud, ¿cuál es? Bueno, yo vivo en Texas. En este Ya, momento, nosotros también declaramos con Haití. El año pasado mi esposo, aunque trabajó en la misma compañía, no le dieron forma 1099. Este año sí le dieron forma 1099. Mi pregunta es, ¿hay algún inconveniente? Aunque las taxas se hicieron sobre los ingresos más o menos, fueron casi lo mismo que este año, de acuerdo a la forma 1099 de él, ¿hay algún inconveniente? Porque no tengo forma 1099 el año pasado, aunque se declararon los impuestos más o menos sobre un ingreso de 37,000 neto, que es la fila 11. Esa es una pregunta. Y la segunda es, nosotros por tener ITIN, ¿hay algún inconveniente que las tasas de interés, que es lo que nos han dicho y es el temor de uno, que son más altas para uno calificar para compra de vivienda? Ok. Te respondo la primera. En este sketch sí que estamos viendo aquí, hay una parte ahí en la A o en la B, a donde se va a colocar el tipo de actividad. Y eso va a ser lo más importante ahí, porque el requerimiento de la 1099 como tal no es un requerimiento súper estricto porque hay actividades que no generan una 1099, ¿ok? Pero para mí como banco como tal, sí es muy importante que sea el mismo tipo de actividad, que si no hay una 1099, si ahí dice construcción, el próximo año diga construcción. Entonces, eso sí es muy importante. Yo no te voy a exigir tanto una 1099 o no. también Ok, la sí, invitamos a que es se de unan el grupo, ¿cierto, Lina? es la misma actividad, sino que como ustedes están en Orlando, no sé si sea diferente acá pues en Texas, no. O si tú también prestas la misma asesoría Nosotros para compra de vivienda aquí en Texas. Sí, nosotros en el banco que trabajo yo, New American Funding, somos a nivel nacional. Eso sí te puedo ayudar en cualquier parte. Ah, entonces Nosotros sí, muchas podemos ayudarte a acompañarte en el proceso de compra en cualquier parte de los Estados Unidos. El team está ligado en las tres. Tranquila, te podemos orientar. Ya les mandamos el link para que se vayan uniendo y si quieren que nosotros los acompañemos para la compra de la casa, aquí vamos a estar. Seguimos con Keila. Qué pena, Keila, que se te había caído, pero adelante con tu pregunta. Keila, me dijo que se le había caído la llamada. Está en mute. Ah, aquí está Keila. Ella está en mío. Bueno, Evelyn, cuéntanos mientras que se entra Keila. Cuéntanos tu inquietud. Evelyn Martínez. También estás en mute. Estás en mío, Evelyn. Activa tu micrófono. No se te escucha, Evelyn. Estás en mute. No se te escucha. Hola,
Hola, Hola, bien. ¿puedo hacer una pregunta? ¿Quién Aló. habla? Julie Med. Sí, sí, Claro, Julie, ve adelante, bienvenida. Cuéntanos. gracias. Mira, la primera compra de casa, por ejemplo, yo vivo en el condado Collier. Collier, bueno, me enteré de que hay una oferta especial para los primeros compradores para el condado Collier y el condado Lee. ¿Qué información manejan ustedes respecto a eso? Sí, esa información cuando te unas al chat te la puedo mandar específicamente porque cada condado tiene parámetros muy diferentes. Nosotros estamos en este momento en Orange y en Osceola y cada condado de la Florida van sacando programas, tienen fondos disponibles o no, entonces revisamos exactamente el que tú estás preguntando cuál es lo que hay, pero definitivamente trabajamos todos los programas de Down Payment Assistance de los condados. Y recuerden una cosa, el estado de la Florida les ofrece muy buenos beneficios a aquellos que son primeros compradores, así que este impulso, al contrario, tenemos que echarle toda la batería. Keila, Ya cuéntanos estoy cuál es tu activa. inquietud. Sí, Ah, ok. adelante, bienvenida. Eh, Cuéntanos. Mi pregunta es, yo estoy interesada en adquirir una vivienda este año, ¿verdad? Y yo Ok. el año pasado el total de ingreso, dice aquí, total income, la casilla 9 dice 55,000. Pero es con W2 o con 1099. Lo que pasa es que es matrimonio y mi esposo y yo tenemos la misma actividad por 2 años, pero él tiene 1099 y yo tengo W2. Ok. Pero yo también tengo 1099. Entonces, lo que quiero es asegurarme de cuánto es el monto que yo debo tener este año para poder adquirir. Lo mismo, la respuesta viene a ser la misma. Es importante, Keila, porque cada situación es diferente. Entonces es importante que, mire, si ya presentaron sus taxes, que podamos hacer una llamadita con Lina, que es nuestra asesora en la parte de banco, para que nos diga cómo podemos manejar y vemos realmente si es posible hacerlo para este año. Tengan en cuenta una cosa, ella va a hacer su mejor esfuerzo porque recuerde que aquí estamos trabajando en equipo. Entonces, ella tiene que evaluar, porque cada cliente es diferente, tiene que evaluar cada casilla. Entonces, es bueno que te unas al link. Seguramente ya lo mandamos, ¿cierto que sí? Ya se mandó el link, así que únanse en ese grupo y les vamos a estar atendiendo a cada una directamente porque esto es personalizado. Leila, ¿te quedó clara la respuesta? Sí, tiene que ser una entrevista personal para Sí, estudiar mi caso, ¿cierto? Ok, exacto. gracias. Dale, Evelyn, ahora sí te escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, gracias por toda la información recibida esta noche. Mi consulta es, ¿cuál es la casilla de la 1040 que ustedes toman para el crédito? Porque hay unas deducciones, pero ¿cuál es la casilla que realmente ustedes toman para la evaluación del crédito? Ingreso neto. Como W2. Ok. So, a la hora de ser W2, ese Ujú. ingreso se va a reportar en la página 1040 en la casilla número 1, en la primera página. Pero, Correcto. pero a la hora de yo evaluar el ingreso como tal, acuérdate lo que les explicaba, la W2 va a ser una referencia. Yo quiero ver cuánto hiciste W2, pero honestamente Ok. lo que yo voy a estar realmente analizando son los talones de pago. En este momento del año en que estábamos empezando el año y en que a veces uno tiene como los ingresos un poquito diferentes en enero referente al resto del año, se hace mucho análisis de los dos, ¿verdad? Pero apenas estemos como de marzo para arriba, los talones de pago es lo que hace más peso porque es lo que nos está mostrando qué es lo que está pasando en el momento. Ok, otra preguntita. No han tomado esto en el tema, pero quería hacer tengo una duda. ¿Existe el crédito USDA, que es el crédito para financiamiento de down payment? El préstamo que, el crédito que no te se me... USHA. USDA será. USDA. Ah, sí, sí, sí. Eso es un crédito que te ofrece 100% financiamiento, sí. Es un tipo de préstamo que ofrece 100% financiamiento. Ujú. Exacto, pero tú También lo haces hago yo. crédito aparte del crédito para comprar la casa o ese crédito engloba todo. Ujú. Ese crédito engloba todo.
So, hay Ok, tipos no, de préstamos como FHA, como convencional, como préstamo para veteranos y USDA es otro de esos, que es un programa como tal, que ese programa tiene ese beneficio de que 100%. Tiene sus requerimientos, ¿no? Tiene sus requerimientos, es área rural, tiene sí. ciertos límites de ingreso, pero es un tipo de préstamo como tal. Ujú. Pero si te niegan ese préstamo, ¿puedes aplicar al FHA? Correcto, Ok, ok. Muchísimas gracias. claro que sí. Ahora seguimos con Carolina. Hola, Carolina, bienvenida, buenas noches. Cuéntanos buenas cómo te podemos ayudar. noches, agradecida. Tengo dos preguntas. La primera, viviendo en Miami, ¿hasta dónde puedo comprar? O sea, ¿en qué parte de Estados Unidos yo puedo comprar si vivo y trabajo en Miami? O sea, por ejemplo, ¿toda la Florida o solo Miami? ¿O puedo ir de repente a Texas donde están vendiendo propiedades muy económicas? Ok. Esa respuesta tiene mucho que ver con el tipo de propiedad. Cuando tú estás comprando tu casa primaria, ¿verdad? Que es la casa que yo Sería le mi estoy caso, diciendo. ¿Mm? sería mi caso, sí, sería mi caso, primera vez. Ok. Cuando tú vas a comprar una casa primaria, que es la casa que tú le dices al banco, allí yo voy a vivir y voy a residir la mayoría del tiempo, tú tienes que tener un empleo o uno que te permita trabajar 100% remoto, ¿verdad? Que no importa yo dónde esté, de dónde trabaje, yo trabajo de mi casa, entonces no importa realmente dónde viva porque trabajo de mi casa. Pero si tú no trabajas remoto, entonces tu trabajo debe estar relativamente cerca de tu casa, que haya un commute todos los días normal. Y un commute todos los días normal, uno dice más o menos una hora, porque normalmente la mayoría de gente no maneja 2, 3 horas a diario de ida y de vuelta para trabajar, ¿verdad? Ok. Entonces, ese es como el parámetro que puedes tomar, que si no trabajas remoto, una casa que esté más o menos a una hora donde tú trabajas. Para Ok, hacer casa primaria. para Ahora, si hacer. va a ser casa de vacación o casa de inversión, pues ya son otro tipo de parámetros. No, 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 no. Casa primaria, la vivienda principal, por decirlo así. Ujú. Ok, Recuerda, Carolina, que le podemos ayudar en todos los Estados Unidos, no importa dónde esté. Lo más importante es que cumplas con los requisitos para que puedas comprar esa casa. justamente por eso era mi pregunta, pues porque Sí, realmente vivo en Miami, pero aquí los costos están bastante altos. Entonces, pues uno ve que hay otras opciones y uno dice, oye, ¿será que me arriesgo a poder tener mi casa, pero en otro estado? O en sí, algún lugar de Florida que no sea Miami, que a lo mejor sea un poco más llevadero. Por ejemplo, el mismo claro. Orlando donde están ustedes, son más accesibles. Y recuerda que Lo muchas importante, como dice personas... Lina, es demostrar que tienes el trabajo. Eso es lo más importante. Sigue, Lina, Sí, perdóname y que... muchas personas cuando quieren hacer ese tipo de cambios se van buscando un trabajo en esa área o piden transferencia a su trabajo y obviamente aquí en la Florida recibimos muchas personas de muchos estados y hacen mucho eso de mientras van buscando la casa, se van buscando un trabajo y vamos haciendo como todo. Hay que guiarlos de la manera correcta para hacerlo, pero se va haciendo como esa transferencia. Pero si vas a hacer el trabajo como lo que me estás preguntando, pues sí, tienes como una hora alrededor de donde vives. Ok, mi segunda pregunta, ¿puedo yo comprar con un hijo sin afectarlo negativamente para que luego él en algún momento pueda comprarse su casa primaria? O al él acompañarme a mí, en la compra de la mía, ya él pierde los beneficios de primer comprador. Tengo que asesorarte correctamente de cómo hacerlo. Hay ciertos pasos que uno puede tomar para ayudarlo a que más adelante él pueda comprar. Eso sí se puede comprar juntos y yo lo asesoro correctamente para que después él pueda comprar también como casa primaria. Ok, perfecto, Ujú. agradecido. ¿Puedo hacer una pregunta? Es con respecto al financiamiento. Por ejemplo, si uno va a pagar en el IRS porque colocó un monto que es conveniente, ¿ese monto lo toman en cuenta, el financiamiento del IRS lo toman en cuenta? ¿Te refieres como que si quedaste pagando taxes La deuda. Sí, porque si yo me pongo a ganar $100,000, por ejemplo, voy a pagar 1,000 y algo mensual del financiamiento que voy a pedir en la IRS. ¿Eso lo toman en cuenta para el crédito? Sí, y por eso es súper importante trabajar, como te digo, de la mano del preparador de taxes, porque sí tenemos que considerar, si tú vas a quedar haciendo un pago mensual, ese pago mensual ahora, como hay tantos planes de pago distintos y cosas así, pues se puede buscar la forma.
Ujú. Otra, bueno, Keila, ¿te quedó clara la respuesta? Sí, sí, muy bien. Ok, perfecto. Gracias. Ya acabamos de enviar el link para que cuenten con la asesoría personalizada de todo este equipo. Michael, cuéntanos tu pregunta, por favor. A las mujeres, he visto que ningún hombre aquí se ha enfrentado a tanta belleza, pero bueno, acaba mi pregunta. Buenas noches, gracias. Adelante con tu pregunta. Les hablo desde aquí, desde la cima de Portland, Oregon. ¿De dónde? Portland, Oregon. Ah, ok, adelante. La pregunta es la siguiente. Se han hablado, o sea, muchas personas aquí que quieren obtener sus casas primarias ¿vales? Directamente a la Realtor. Por ejemplo, yo, No se te escucha muy bien, se te escucha entrecortado. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, Michael? la pregunta va seguramente directo a la Realtor. Yo Presente, sí, quisiera, señor. yo quisiera, o sea, voy a quizás a tener mi primera propiedad y la quisiera tener como propiedad primaria. Yo en todo caso la quisiera tener como algo para rentar, por ejemplo, una dúplex, como para preparar para renta o algo así, pero no como casa primaria. ¿Qué O sea, tendría yo que sería una hacer para que inversión. Ujú. es una inversión? O sea, gastos buenos, no gastos malos. Si compro un carro, eso ya es un gasto malo. Yo invierto para ganar, aunque haya que pagarle la IRS o haya que hacer todo al final lo que tú pagas, siempre se reinvierte y te sale, o sea, en crédito, se convierte en, o sea, positivo. Y he escuchado varias cosas por ahí que tendría yo que vivir en esa casa por 2 años para después entonces tener que, que convertirla en renta o ponerla en el mercado para rentar, etcétera, etcétera. Quisiera Lo que saber cómo sería todo esto, cómo podría yo obtenerlo, aparte de los 4 pasos que hay que tener, down payment, crédito, estabilidad de ingresos, etcétera, etcétera. Ok, Michael, bueno, me encanta que estés pensando aquí comprar en la Florida, de verdad que esta es una excelente oportunidad. Este tema de inversión es un tema muy diferente porque los requisitos son completamente diferentes. Aquí también hay que tener un down payment, pero ya hay otras cositas que cobijar. Si tú estás como primer comprador, estaríamos trabajando con la parte de Lina como capacitación, con la parte de los taxes, con 3.5 de down payment como mínimo, tu credit score y todo. Pero ya en el tema de inversión, ya los parámetros son diferentes. Entonces, aquí cordialmente yo te puedo asesorar y te puedo acompañar en este proceso. Hay excelentes opciones aquí para que puedas comprar tu casa. Únete al link que acabamos de enviar para que los que quieran recibir nuestra asesoría sean cordialmente bienvenidos, pero sí te podemos ayudar. ¿Que tienes que vivir en la propiedad? No, porque cuando es para inversión, tú entras de la propiedad, entras y sales cuando tú quieras. Entonces, no creas, eso es mentira, pero aquí nosotros te vamos a hablar con la verdad. Pero si es para inversión, Porque no tienes que hacer eso. hago la pregunta porque me parece un mito. Ujú. No, lo que pasa es que la gente a veces habla lo que oye decir. ¿Sí me entiende? El desconocimiento, pero para eso estamos nosotros aquí. En este momento estamos hablando de las personas que van a comprar su propiedad principal. Y como propiedad principal es diferente, pero en el caso de la inversión ya los requisitos son un poquito diferentes porque el down payment ya va a depender de una serie de cosas que Lina, como nuestra loan officer, ya va a evaluar. Entonces, esa parte sí la va, si quieres, con mucho gusto ya lo podemos manejar en forma personalizada, si te parece. Hacerte una pregunta porque mis ingresos no son, no, yo trabajo en la bolsa de valores, yo trabajo en trader, fondos indexados, FTO, trabajo con empresas con fondeo dinero con empresas, o sea, yo no trabajo con dinero, yo invierto ese dinero, hago ganancias y esas ganancias que yo tengo son ingresos netos, que esos están en una plataforma virtual que a la hora de yo sacarlo y lo ve, un ejemplo, el banco, como la que todos conocemos, ya, por ejemplo, 15.000, 100.000, 200.000, 250.000, un ejemplo,
ya la IARE lo ve como que, o sea, aquí hay que hacer un pago a la IARE por ese dinero. Entonces, te hablo porque no sé cómo sería a la hora o sea, de yo 1090, si es no sé. María, cuéntame qué le podemos ayudar nosotros a Michael, cómo lo podemos asesorar en la parte de los taxes de manera que él pueda hacer sus cosas tranquilas y que haga su inversión sin problema. ¿Cómo le podemos ayudar? No se te escucha. María, tienes el audio. Al igual, disculpa, Ok. al igual que tú le sugeriste, o sea, que copiara el link y se metiera en el chat, igualito tiene que hacerlo para declarar todo el tipo de operaciones que ha hecho él a nivel de bolsa y cómo se haría la declaración para demostrar el ingreso y así aplicar a la compra de una propiedad para inversión. Entonces, Justificar porque Michael, ya tienes nuestra sugerencia. ¿Perdón? no, porque el problema es que o sea, el tema de los taxes, como unos formularios, ¿ves? Yo los guardo todos, ¿ya? Y el 1090, que es el que hay que, incluso en Infonavit, Infonavit, sí, es una plataforma de inversión en ETF que se invierte ahí, que es automático y manda un formulario, creo que es 1090, cuando No las te inversiones preocupes, al final del año. Michael, porque te vamos a apoyar con eso. Entonces, en una próxima llamada que hagamos, a partir de la gente que esté unida en el grupo, en el link, nosotros nos vamos los vamos a asesorar. Entonces, si tenemos que hacer una llamada ya con Lina, con la preparadora de los taxes, ya hacemos el team y te vamos a acompañar en este proceso. Pero no te preocupes, no te vamos a dejar solo. Aquí vamos a ayudarte con eso. Y si tu deseo es invertir en la Florida, bienvenido. Aquí serás bienvenido para que disfrutes de las hermosuras que tenemos acá. Entonces te invitamos a que te unas al chat. ¿Está bien? Carolina Carletti tiene una pregunta. Carolina, pero ya la atendimos. ¿Alguna otra pregunta, Carolina? Otra Carolina. Carolina, cuéntanos. Adelante, buenas noches, bienvenida. Gracias, gracias por la información. Quería información sobre lo siguiente. Con otro realtor había oído que aunque uno sea primer comprador, sí se podía conseguir una propiedad tipo dúplex, se podía optar a comprarla como primer comprador, pero que también consideraban la expectativa de arrendamiento de esa segunda propiedad como parte del ingreso a efectos de solicitar el crédito. Quería Eso es confirmar. verdad, sí señora. Usted puede comprar con un FHA, puede comprar ese dúplex y a la vez la propiedad, pero usted debe de vivir en una de ellas. Correcto, Y sí. la renta de la otra le amortiza la deuda, pero sí lo puede hacer. Y de acuerdo a su experiencia, porque yo he estado viendo, no he visto mucha oferta de ese tipo de propiedades. ¿Ustedes saben si existen, si realmente es factible? En el tema de la Florida hay opciones que se pueden presentar como duples, pero ya podríamos hacer unirse que se una al grupo y haríamos toda la investigación correspondiente y también tenemos a Lina que nos ayude cómo se podría financiar esa opción. Ok, gracias. Sí, Carolina, bienvenida. No te preocupes, aquí para apoyarte. ¿Quién más tiene? Angélica, ¿ya le respondimos? No, Angélica. buenas noches. Angélica, bienvenida. Buenas noches. Cuéntanos tu pregunta. Gracias. Yo, bueno, realmente paso acá en Nueva York, pero hace 2 años yo tuve una mala experiencia. A mí ya me aprobaron el banco para comprarme una casa. Me aprobó el banco, pero el problema que yo tengo el social, pero mi esposo tenía el IT. El banco no me hizo problema, me dijo que está perfecto, pero ya para cerrar el caso, me pidieron, que mi esposo tenía que tener social y me pidieron la residencia de él. Entonces yo no pude hacer el negocio, yo no pude hacer nada porque ya el banco me negó, me dijo al último, ya cuando estaba todo hablado con el dueño, todo. Me dijeron al último, sabe que no le podemos ayudar porque su esposo no tiene el social y no tiene la residencia.
Y yo no sé si fue a lo mejor una mala experiencia que tuve con X banco o porque yo soy casada o porque yo le puse a él dentro y él como tiene el ITIN o no sé cuál sería mi recomendación porque ahora, o sea, yo estoy buscando, quiero comprarme una casa, pero tengo, o sea, miedo, tengo una de elegir si haré con este banco o me han dicho mejor que haga Yeah. con una cooperativa, no sé. ¿Y tú vives en New York y te vas a quedar en New York? Bueno, yo lo que estaba comprando la casa era en Connecticut. En Connecticut, ok. Ajá. Lina, ¿qué le podemos sugerir a la señora? Cuéntale. Pues igual hay que revisar el caso particular, pero lo que pasa es que lo que te puedo decir, Angélica, ahí es que lastimosamente a veces los agentes hipotecarios no se toman el tiempo de escuchar y de entender bien y simplemente hacen el préstamo así rapidito y desafortunadamente tienes al final ese tipo de situaciones y es que lo que te pasa a ti creo que fue que las reglas para ITIN y las reglas para Social son un poquito diferentes Completamente. y no se combinan. Entonces se tiene que ir en ese caso tuyo bajo las reglas de ITIN, se tenían que haber ido bajo las reglas de ITIN. Entonces lo podemos revisar y mirar cómo lo podemos hacer juntos, pero las reglas que se rige el préstamo son sobre ITIN, no sobre O residencia porque tu esposo no tenía residencia. Si él tiene ITIN, se tienen que hacer sobre las reglas de ITIN. O sobre las reglas, porque exacto, yo le expliqué a la chica y le dije de nuevo y le dije. Y ella me dijo que no hay ningún problema, que sí los intereses iban a salir altos, pero que lo demás iba a estar perfecto. Y al último, pum, me cerraron y, o sea, y fue Ujú. algo feo para mí porque yo estaba emocionada. Ay, qué Claro. pesar. Tranquila, Angélica, no te preocupes. Sabes que nadie te puede opacar ese sueño de tener tu casa. Así que vamos para adelante, únete al grupo que tenemos y seguramente aquí con nuestro equipo vas a salir adelante con tu casa. Aquí tengo una pregunta en el chat, pero no sé si alguien todavía está acá porque las manitos se me están subiendo. La pregunta es para María. María, ¿es cierto que si hay alguna deuda con el IRS en cuanto a taxes, hay que pagarlo en su totalidad antes de comprar una propiedad? Bueno, esa respuesta la debería dar Lina, porque es estudiando el caso específico de la gente que vaya a aplicar por el crédito hipotecario. A veces sí, el loan officer manda liquidar la deuda en su totalidad, pero mayor información puede dar Lina. Sí, como tenemos que incluir el pago, tenemos que poder calificar con ese pago, ¿verdad? Y entonces hay situaciones a donde no hay ningún problema incluyendo el pago, como hay otras a donde de pronto tenemos que o pagar una parte y financiar el resto o pagar la deuda. Eso va a depender del caso en particular. Entonces, en ese caso, si la persona tiene esa deuda, pues yo por lo menos tengo una deuda con el IRS chiquitica, pero yo la amortizo también y ahorita prácticamente estoy pagando $60, pero yo compré mi casa y eso no me perjudicó en nada porque la cuota, lo más importante es ese convenio con el IRS y no dejar de Exactamente. pagar, porque si tú tienes una deuda con el IRS, cuidado con eso, si tú tienes una deuda con el IRS y tú estás solicitando una compra de tu casa y tú no has pagado esa deuda, automáticamente te dan un decline porque tú tienes que comprometerte y pagar porque no puedes dejar de pagar. Eso es algo que las deudas del Estado no te lo van a permitir. O sea, juicioso con todos los pagos y el IRS es una obligación más que comprar una casa. Entonces, esa es una recomendación. Lina, para ti una pregunta. Una señora dice, o un señor, qué pena, dice, gané 47,000 en el año. No tengo deuda de tarjeta de crédito, ni carro, ni nada. ¿Yo podría comprar una casa de $300,000? No, sin cero deudas. Esos son cálculos muy Habría que específicos. aplicar, Sí, habría sí, que sí. saber cuánto gana mensual. Eh, Y es muy difícil hacer todos los cálculos así como tan, ¿sí me entiende? Porque son cálculos que se hacen en el sistema. Yo les saqué el ejemplo como para tener una idea, pero sí. normalmente basado en la experiencia que tengo suena como que sí, por ese salario. Si no tiene muchas deudas, sí. Ok, perfecto. Hay otra pregunta que dice acá, no he declarado taxes y este sería mi primer año. Tengo un trabajo de medio tiempo y ahora tengo un down payment de $200,000 en fondos mutuos en mi país que no he traído. Por eso no he declarado. ¿Necesariamente requeriría los 2 años de taxes?
Eso lo habíamos explicado anteriormente, que si yo puedo verificar el ingreso, el trabajo del país de donde viene, lo podemos hacer. Lo que pasa es que dices que es por fondos mutuos. Sí, porque si tiene que traer los fondos de allá, obviamente tenemos que usar, hay que mirar reglas, ¿no? De los taxes y eso, pero yo entiendo que si los está transfiriendo y los está invirtiendo acá, probablemente, no sé, eso es una pregunta de pronto más de los taxes, de Habría cuánto que tuviera que evaluar la pagar y eso, situación. pero se puede hacer. Ujú. Se podría evaluar que se una al link para que podamos atender la pregunta. Correcto. María, tú, la casilla 1040, ¿se toma en cuenta para el crédito de vivienda? La casilla casilla? 1040. ¿Cuál La casilla de forma las 1040? 1040, el ingreso neto. ¿Y cuál casilla es? Coloca la... Se te fue. Se te fue. No, lo que pasa es que recuerden que dependiendo del tipo de ingreso, ¿no? Si es W2, vamos a revisar talones de pago y W2. Si es 1099, vamos a revisar la casilla 31. Si es dueño de negocio, vamos a revisar otra. Entonces no es una específica en Pasa la general. imagen anterior, Lina, por favor. Donde sale la forma 1040. Yo creo que está más allá. Allí está. Ok. En la forma 1040, como les expliqué, es el resumen de la declaración de impuestos. Como dice Lina, cuando el ingreso proviene de una W2, se ve en la línea 1A. Cuando el ingreso proviene de formas 1099 o trabajadores independientes, cash u otras formas, se va a ver en la línea número 8. Y posteriormente en la línea número 11 se va a ver el total ingreso neto. ¿Ok? Entonces, como explica Lina, dependiendo el tipo de trabajador, ya sea con W2 o 1099, son las casillas que va a chequear el loan office. Perfecto. Yo creo que ya hemos pasado 1 hora y media. Vamos a hablarles a toda esta gente maravillosa que se quiere unir al grupo de chat VIP. Vamos a hablarle de en qué consiste el regalo o el deal que le tenemos, Lina. Ya va que nos devolvimos mucho. Ay. Sí, ahí. Bueno, vamos a darle un obsequio, un bono, nuestro team, de $1000 a las personas o a las familias aquí representadas que quieran nuestra asesoría, porque recuerden que con nuestra asesoría ustedes pueden cumplir ese sueño de casa propia y dejar de pagar renta. Entonces, a esas familias que se quieren motivar y que quieren nuestro acompañamiento, personalmente como Realtor, Lina como Loan Officer y María en la preparación de sus taxes, aquí todos son bienvenidos. Espero que hayan disfrutado este entrenamiento. Y entonces, como lo vamos a tener en un chat VIP, voy a saber exactamente quiénes son las personas y las familias ahí y les vamos, cuando ya hagamos el cierre de la casa, que si Dios quiere la vamos a tener, les vamos a obsequiar ese bono que va a ser equivalente a $1000 que ustedes lo pueden usar para algo físico o simplemente se le da un bono de $1000. Espero que hayan disfrutado, que este entrenamiento haya sido muy valioso para ustedes y sobre todo que ya tengan una idea clara de cómo preparar sus taxes y cómo hablar con su asesor en caso de que tengan otro asesor de impuestos. ¿Alguna otra pregunta para terminar o ya todo quedó perfecto? Yo quisiera hacer una última pregunta. ¿Un multifamily o un dúplex se puede tomar como vivienda principal, o sea, con los beneficios del primer comprador? Sí. Ok, gracias. Yo, antes de que se vayan, tengo una última pregunta, por favor. Cuando se hace refinanciación de una casa, ¿tiene que ser o revisa los mismos parámetros cuando tú vas a adquirir el crédito por primera vez? Correcto. Sí, señora. Usted debe de volver a aplicar, debe de cumplir con un requisito mínimo, pero eso ya ¿Perdón? Buenas noches, disculpen, para finalizar.
Ok, vamos a atender la última preguntita y ya las preguntas que se generen en el link que les mandamos, pueden hacer las preguntas en el WhatsApp. Entonces, ahí pueden gestionar todas las preguntas que tienen. Atendamos la ultimita ya para que nos vayamos. Ajá. Adelante con la pregunta, Dayana. Ok, yo tengo una leve confusión con mi esposo. Mi esposo, él es veterano. Antes de yo casarme con él, él ya tenía su casa. Ahora, ya después de él, ya tienen de tanto tiempo ya tener la casa y tenemos ya una nueva familia, queremos tener otra casa. Él dice que porque ya tiene ya más de 10 años con la casa, él quiere, para poder tener otra casa, no deberíamos de pagar ningún down payment. Pregunté a unos real estate y los cuales ellos me dijeron que sí teníamos que pagar indistintamente que él sea veterano. Y si como yo no tengo casa, entre comillas, yo lo podría, podía comprar como casa principal, pero no es la idea porque nosotros somos un matrimonio. Entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia? Hay que analizar el entitlement que tienen, porque los veteranos tienen como una cantidad que tienen permitida y tenemos que mirar si tiene todavía algo disponible después de la casa que ya tiene y si todavía se tiene, se puede buscar la opción de comprar otra vez con el beneficio de veterano. Ok, sí, nosotros estamos buscando aquí, nosotros estamos acá en North Carolina. Okay. Pero sí podrían comprar como primaria otra vez. Ahora, sí, con el beneficio de 100% no, tendríamos que revisar o sea, lo que él tiene en particular, pero sí podrían Ok. comprar como tal una casa primaria otra vez. Así se puede indistintamente que ya tengamos ya esta. Sí. Sí, señora, hay Oh, unos parámetros que se deben de cumplir, pero todo eso lo vamos a manejar en forma personalizada. Únanse al grupo perfecto. VIP, que ahí vamos a responder todas las preguntas que ustedes tienen. Les voy Ok. a pedir un favor a todos los que estamos aquí al final, que prendan sus cámaras para que nos tomemos una fotico y esa la utilicemos también para nuestras redes sociales. ¿Qué les parece? Porque esto es grandioso. Eso, muy bien. Prendan toda la cámara para que nos... Así de ellos, los que faltan. Muy bien. La vamos a colocar en el grupo para que todos la tengan. Muy bien. Gracias a los que estuvieron, los que permanecieron en el grupo. Será un placer entonces poder estar con ustedes en el grupo VIP. Recuerden que con nuestra asesoría ustedes pueden tener la casa que ustedes tanto desean. Entonces, gracias por haber estado aquí y cualquier pregunta la estamos resolviendo en el grupo VIP. Cuídense y Dios los bendiga. Hasta Gracias por su pronto. tiempo. De Chao. todo, mucho gusto. Gracias. Lina Buenas noches. y Gracias. María, gracias por la participación. De verdad que fue muy enriquecedora todo este tema. Muy amable. Mil gracias a Muchas todos. gracias. Gracias, De nada, con bendiciones. muchísimo gusto. Hasta Placer. pronto. Bye, bye. Bendiciones, chao. Amén. Gracias a todos.